La siguiente parte del miembro superior a evaluar es el hombro. Empezaremos con la flexión del hombro. Los músculos que intervienen son el deltoides, el supraespinoso y el coracobraquial. El deltoides tiene su origen en la clavícula y su inserción en el húmero en la tuberosidad deltoidea. El supraespinoso va a estar ubicado en la escápula, más bien en la fosa supraespinosa, y en el húmero, específicamente en lo que es el troquíter. Y el coracobraquial va a tener su origen en la escápula y el húmero será su inserción en la diáfisis. Para realizar los grados 5 y 4, el paciente tiene que estar sentado con las rodillas juntas y flexionadas y las extremidades superiores a los lados, y con el codo ligeramente flexionado y los antebraços en pronación. Nosotros vamos a colocar a un lado del paciente y una de nuestras manos va a estar en el hombro para estabilizarlo y la otra sujetando el codo. Entonces le vamos a pedir al paciente que por favor levante la extremidad superior hacia adelante hasta la altura del hombro, que lo mantenga así y que no me deje bajarlo. Se va a considerar el grado 5 si el paciente logra mantener la posición final de 90 grados en contra de la resistencia máxima que nosotros estamos aplicando. Y grado 4 si el paciente mantiene la posición final en contra de una resistencia ya sea de intensa a moderada. Para evaluar el grado 3 le vamos a pedir al paciente que por favor levante la mano hacia la altura del hombro y que lo mantenga así. Se va a considerar el grado 3 si el paciente logra mover la extremidad en toda la amplitud de movimiento sin la resistencia máxima. Para evaluar los grados 2, 1 y 0, el paciente tiene que estar de igual forma sentado con las rodillas flexionadas y con las extremidades superiores junto al cuerpo, con los codos ligeramente flexionados. Nosotros nos vamos a colocar a un lado del paciente y vamos a palpar la musculatura. Entonces le vamos a pedir al paciente que por favor intente levantar la extremidad superior. Se va a considerar el grado 2 si el paciente consigue una amplitud de movimiento parcial, ya que se está realizando en contra de la gravedad. Y grado 1 si nosotros llegamos a percibir actividad contráctil en el deltoides anterior, pero no va a ocurrir movimiento. Y un grado 0 si no vamos a lograr percibir actividad contráctil. La siguiente prueba a realizar es la extensión de hombro. Los músculos que intervienen en este movimiento son el dorsal ancho, el deltoides posterior y el redondo mayor. El dorsal ancho está ubicado, su origen en las vértebras de T6 a T12, de L1 a L5. Quiere decir que estaría en toda esta parte de acá. Y esta inserción está en el húmero. El deltoides posterior está ubicado su origen en la escápula y su inserción en el húmero. El redondo mayor también en la escápula, pero en la cara posterior, en el ángulo inferior, y en el húmero sería su inserción. Para realizar la prueba muscular en un grado 5 y 4, el paciente tiene que estar en decúbito prono con las extremidades superiores pegadas al cuerpo, y nosotros nos vamos a colocar a un lado del paciente y vamos a aplicar la resistencia en la parte posterior del brazo. Entonces le vamos a pedir al paciente que levante la extremidad superior todo lo que pueda hacia el techo y que no me permita bajarlo. Listo. Se va a considerar un grado 5 como normal si el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible y logra soportar la resistencia máxima que nosotros estamos aplicando. Y un grado 4 si el paciente logra conseguir toda la amplitud de movimiento, pero llega a ceder contra una resistencia firme. Para evaluar el grado 3, nosotros nos vamos a colocar al lado del paciente
para verificar la realización del movimiento. Y le vamos a pedir a nuestro paciente que levante la extremidad superior, que la mantenga ahí. ¿Puedes levantar? Listo. Se va a considerar un grado 3 si la amplitud de movimiento se logra sin tener una resistencia. En un grado 2 el paciente se consideraría grado 2 si el paciente al realizar el movimiento no fuera completo sino parcial. Puedes realizar un movimiento parcial. Para evaluar los grados 1 y 0 nosotros vamos a colocar las manos para palpar la musculatura. Le vamos a pedir al paciente que por favor levante la mano otra vez. Y se va a considerar un grado 1 si al momento de palpar nosotros llegamos a notar que existe actividad contráctil. Si llegamos a notar que existe actividad contráctil palpable en cualquiera de los músculos participantes en este movimiento. Y un grado 0 si no existe ni respuesta contráctil en los músculos ni movimiento. La siguiente prueba a realizar es la abducción del hombro. Entonces, los músculos participantes son el deltoides en sus fibras medias y el supraespinoso. ¿Qué haces? Para la realización de la prueba, para evaluar los grados 5, 4 y 3, nuestro paciente tiene que estar sentado con las rodillas flexionadas y con la extremidad superior pegada al cuerpo y el codo ligeramente flexionado. Nosotros vamos a colocar de pie detrás del paciente y la mano con la que vamos a aplicar la resistencia se va a ahuecar sobre el brazo del paciente, justo por encima del codo. Entonces le vamos a pedir al paciente que levante la extremidad superior separándola del cuerpo hasta la altura del hombro y que no me deje bajarlo. Se va a considerar un grado 5 si el paciente logra mantener la posición final aún con nosotros aplicando la resistencia. Un grado 4 si el paciente logra mantener la posición final de la prueba, encontrar una resistencia moderada en sentido descendente. Y para el grado 3 le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento una vez más, pero ya no vamos a aplicar resistencia. Y se va a considerar grado 3 si el paciente consigue la amplitud de movimiento hasta los 90 grados sin que nosotros apliquemos la resistencia. Para evaluar el grado 2, el paciente tiene que estar en la misma posición, sentado con las rodillas juntas flexionadas y las extremidades superiores al lado del cuerpo con el codo ligeramente flexionado. Entonces nosotros nos vamos a colocar detrás del paciente nuevamente para poder palpar la musculatura y le vamos a pedir al paciente que intente levantar la extremidad superior alejándola del flanco. Se va a considerar el grado 2 si el paciente consigue toda la amplitud de movimiento parcial en la prueba que estamos realizando. Y para evaluar el grado 1 el paciente tiene que estar sentado con las rodillas juntas y nosotros nos vamos a colocar de pie detrás del paciente y vamos a sostener la extremidad superior sobre la que se va a realizar la prueba. Entonces le vamos a pedir al paciente que intente nuevamente mantener la extremidad superior en esta posición. Se va a considerar grado 1 si existe contracción palpable o visible del deltoides aún sin movimiento, y un grado 0 si no existe actividad contráctil. La siguiente prueba a realizar es la abducción horizontal del hombro. En este es el músculo que va a participar, es el deltoides en sus fibras posteriores. Su origen va a estar en la escápula, más específicamente en la espina, y su inserción en el húmero en la tuberosidad deltoidea.
Para evaluar los grados 5, 4 y 3, el paciente tiene que estar en decúbito prono con el hombro en abducción de 90 grados y el antebrazo fuera de la camilla. Nosotros nos vamos a colocar de pie justamente del lado en que vamos a realizar la prueba y vamos a aplicar la resistencia sobre la cara posterior del brazo. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que levante el codo hacia el techo y que lo mantenga así y no nos deje pues bajarlo. El codo. Se va a considerar un grado 5 si el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y logra mantener esta posición aún con la resistencia que nosotros estamos aplicando. Grado 4 si el paciente consigue toda la amplitud de movimiento con una resistencia de intensa a moderada. Y para evaluar el grado 3 el paciente va a realizar el movimiento pero sin que nosotros apliquemos la resistencia. Pues mejor, gracias. Y bueno, si el paciente consigue toda la amplitud de movimiento sin la resistencia manual, pues se va a considerar que tiene grado 3. Para evaluar los grados 2, 1 y 0, el paciente tiene que estar sentado y nosotros nos vamos a colocar de pie en el lado que vamos a realizar la prueba y vamos a sostener en el antebrazo en la parte de la muñeca y vamos a palpar la cara posterior del hombro justo por encima de la axila. Entonces le vamos a pedir al paciente que intente mover la extremidad superior hacia atrás. Se va a considerar un grado 2 si el paciente consigue la movilidad en toda la amplitud de movimiento, un grado 1 si nosotros notamos que existe contracción palpable sin que ocurra movimiento y un grado 0 si no existe ni movimiento ni actividad contractil. Para realizar la prueba de la aducción horizontal del hombro, el músculo que participa es el pectoral mayor. El paciente tiene que estar ubicado en decúbito supino. Nosotros nos vamos a colocar a un lado del paciente y el brazo del paciente tiene que estar ligeramente flexionado y nosotros vamos a sujetar de esta manera. Entonces le vamos a pedir al paciente que por favor realice un movimiento hacia adentro y que no nos permita Se va a considerar un grado 5 si el paciente logra conseguir toda la amplitud de movimiento, aún con la resistencia máxima. Un grado 4 si el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y soporta una resistencia ya sea intensa a moderada. Para el grado 3 le vamos a pedir al paciente que realice el mismo movimiento, pero sin que nosotros le apliquemos resistencia. Bueno, se considera grado 3 y el paciente consigue toda la amplitud de movimiento sin que nosotros apliquemos resistencia o algún peso en la extremidad. Para evaluar los grados 2, 1 y 0, el paciente tiene que tener la extremidad superior en abducción de 90 grados y nosotros vamos a sujetar el antebrazo y la muñeca. Entonces le vamos a pedir al paciente que por favor intente mover la extremidad superior por delante del tórax. Se va a considerar un grado 2 si el paciente logra realizar la aducción horizontal del hombro en toda la amplitud del movimiento sin tener el peso de la extremidad. Un grado 1 si nosotros notamos actividad contractil palpable y un grado 0 si no existe esta actividad contractil. La siguiente prueba a realizar es la rotación externa del hombro. Los músculos que participan en este movimiento son el infraespinoso y el redondo menor. El infraespinoso tiene su origen en lo que es la escápula y su inserción en el húmero. El redondo menor también tiene su origen en la escápula, en el borde externo, y su inserción en el húmero y en la cápsula de la articulación glenohumeral. Entonces, para realizar la prueba, el paciente tiene que estar
ubicado en decúbito prono con la cabeza girada hacia el lado en que vamos a realizar la prueba. Nosotros nos vamos a colocar de pie en el lado en que vamos a realizar la prueba y vamos a colocar el hombro del paciente abducido a 90 grados. Y le vamos a pedir al paciente que levante la extremidad superior hasta la altura de la camilla y que no nos deje bajarlo. ¿Puedes realizarlo? Se va a considerar un grado 5 si el paciente logra conseguir toda la amplitud de movimiento disponible en contra de la resistencia que nosotros estamos aplicando. Un grado 4 si al conseguir la amplitud de movimiento el músculo al final logra ceder. Y un grado 3 si el paciente consigue la amplitud de movimiento disponible pero sin una resistencia manual. ¿Puedes realizar el movimiento sin resistencia? Para evaluar los grados 2, 1 y 0, el paciente tiene que estar sentado con las rodillas flexionadas y nosotros vamos a colocar de pie a un costado del paciente y vamos a palpar la musculatura. Entonces le vamos a pedir al paciente que intente alejar el antebrazo del estómago. Se va a considerar un grado 2 si el paciente logra realizar la amplitud de movimiento disponible en esta posición con respecto a la gravedad. Un grado 1 si al palpar cualquiera de los dos músculos que participan en ese movimiento se puede detectar una actividad contráctil en ellos, pero sin realizar un movimiento. Y un grado 0 si no podemos detectar actividad palpable ni visible. El siguiente movimiento de evaluar es la rotación interna del hombro para evaluar los grados 5, 4 y 3. El paciente tiene que estar en decúbito prono con la cabeza ligeramente girada y nosotros nos vamos a colocar de pie a un costado del paciente y vamos a aplicar resistencia una vez que el hombro del paciente esté en abducción de 90 grados encima del codo del paciente. Y le vamos a pedir que mueva el antebrazo hacia atrás y arriba y lo mantenga así. Se va a considerar un grado 5 si el paciente logra conseguir toda la amplitud de movimiento disponible y logra mantenerla con toda la resistencia máxima que nosotros estamos aplicando. Un grado 4 si el paciente logra conseguir toda la amplitud de movimiento disponible, pero llega un punto en el que los músculos llegan a ceder. Y un grado 3 si el paciente logra conseguir toda la amplitud de movimiento, pero sin que nosotros apliquemos una resistencia. Realiza el movimiento. Ese sería un grado 3. Para evaluar los grados 1 y 0, el paciente tiene que estar sentado con las rodillas juntas y flexionadas, el codo flexionado y el antebrazo en rotación neutra. Le vamos a pedir, nosotros tenemos que colocarnos a un lado del paciente para poder palpar la musculatura y el tendón. Le vamos a pedir a nuestro paciente que intente acercar el antebrazo al estómago. Se va a considerar grado 2 si el paciente realiza toda la amplitud de movimiento disponible, grado 1 si notamos contracción palpable y un grado 0 si no existe contracción palpable. Para evaluar los grados 2, 1 y 0, el paciente tiene que estar sentado y con